Hola, buenos días a todos. Empezamos la tercera evaluación de literatura. Como sabéis, estamos en el nivel 1 y tenemos delante el sumario de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el tema 1, pero solamente hasta el apartado 4, página 37, que habla de los géneros y subgéneros literarios, ¿vale? La siguiente parte, digamos, la dejamos para la próxima tutoría de la semana que viene. Bien, vamos a ver que la literatura, como vemos aquí, es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión para crear obras, tanto orales como escritas. Lo que busca es la belleza estética. La literatura, etimológicamente, deriva de la palabra latina litera, que significa letras. Mediante la obra literaria, el autor puede comunicarse con el lector, transmitiéndole todo tipo de sensaciones, pensamientos, ideas, etc. En la historia de la literatura son muy importantes las glosas porque, como os explicamos en el temario, de ellas se desprende el uso de una lengua romance vulgar. De ellas, bueno, pues hacían las traducciones los monjes y podían ir descubriendo y desentrañando las primeras manifestaciones escritas del romance castellano. Bueno, pues leéis esa información que tiene la página 11 y 12 y vamos a pasar a ver el siguiente punto, las figuras literarias. Se llaman también figuras de retórica o recursos literarios. Son los adornos que se emplean en el lenguaje literario para dar mayor expresividad y belleza a la lengua. Vamos a recordar las principales figuras, las vamos a ir viendo. La primera de ellas es el epíteto, que es un adjetivo calificativo que expresa una cualidad que ya lleva implícita el sustantivo. Es como un adjetivo superfluo, digamos. Por ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. ¿Por qué es superfluo? Pues porque la hierba ya sabemos que es verde y aún así lo ponemos. El lirio es blanco y aún así lo ponemos, ¿vale? Veis que es una cualidad que ya lleva el sustantivo, en este caso hierba o lirio, pero aún así lo ponemos, por eso se llama epíteto. Luego tenemos también la comparación o símil, que es la siguiente en la página 13. Durante una comparación se relacionan dos términos que tienen algún parecido entre sí, es decir, que guardan una relación. Y se hace mediante partículas comparativas, como, cual, parecido a, igual que, ¿vale? Lo que expresa es semejanza entre dos cosas. El esquema sería A es como B. Es decir, un ejemplo que tenemos aquí, todo en la memoria se rompía cual pompa de jabón al viento. ¿Vale? Pues ese cual una pompa de jabón al viento es la comparación que se establece. La metáfora en contra, o por contra, quiere decir que se identifican dos términos, uno real y otro imaginario. En este caso el esquema no sería A es como B, sino A es B. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. En este caso podríamos decir, si fuera una comparación, todas las casas son como ojos, ¿vale? Pero si le quitamos esa partícula, todas las casas son ojos, se trata de una metáfora. La personificación o prosopopeya consiste en atribuir características o cualidades humanas a seres inanimados, animados o inanimados, por ejemplo, a cosas, ¿vale? O animales, es lo normal. Esto se utiliza mucho en las fábulas, en los cuentos o en las alegorías. Un ejemplo sería la tarde se ha dormido. ¿Veis? La tarde no se puede dormir porque no es una persona, ni es un animal, ni es... Entonces, la tarde se ha dormido sería una personificación. La literación. Es un fenómeno muy sencillo que consiste en repetir uno o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras, en el mismo verso, con el ala leve del leve abanico. ¿Lo veis? Se repite el sonido L en varias ocasiones y por eso se llama aliteración. La repetición o reiteración se produce cuando aparece un sonido varias veces o una palabra, ¿vale? Por ejemplo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Este mira que se repite todo el rato, mejor dicho, el mira que, estaría configurando una repetición, ¿vale? El polisíndeton consiste en la repetición innecesaria de una conjunción, es decir, oigo son de armas y de carros y de voces y timbales. Ese i que os marcamos en negrita sería la conjunción que está repetida y por lo tanto hay polisíndeton. El asíndeton es justo lo contrario. Se omiten las conjunciones para agilizar la composición. Llamas, dolores, guerras, muertes, asolamientos. ¿Veis que está separado todas estas palabras tan positivas, ¿verdad? Es un ejemplo muy positivo lo que vemos. Están separados por comas. Podríamos haber utilizado la conjunción y sería polisíndeton, pero al utilizar las comas, pues se trata de asíndeton. Bueno, hemos terminado de ver los recursos y ahora vamos a ver la métrica. ¿Qué significa medir un verso? Pues contar las sílabas que tiene.
La lengua que empleamos diariamente para comunicarnos como forma de expresión es la prosa, que es la forma natural en la que hablamos. El verso será una forma de expresión que está sometida o que está sujeta a normas rítmicas mucho más estrictas, como la medida o la rima. Llamaríamos verso a cada una de las líneas o renglones que forman un poema. Y el ritmo del verso se produciría cuando se repitan de forma continuada algunos sonidos de todo número de sílabas y rimas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo: dime qué dices mar, qué dices dime, o el ejemplo que tenemos en pantalla, que es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿no? Conocidísimos versos. Pues vamos a ir viendo un poquito cómo se miden estos versos. Ya que sabemos qué es la poesía, ahora vamos a ver cuáles son las reglas que debemos tener en cuenta a la hora de medir un verso. Cuando acaba en sílaba acentuada, aguda o monosílabo, se pronuncia más larga, por lo que hay que contar sílaba doble. Es decir, ayer te quise besar, palabra aguda. Ese sar, esa última sílaba, se le suma 1, ¿vale? Por lo tanto son 7 más 1, 8. Si un verso acaba en palabra esdrújula, acortamos, es decir, quitamos una sílaba. Por ejemplo, simétricos montículos, ¿lo veis? Ahí teníamos 8, pero como hay que quitarle una, se quedan 7. Por último, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza también por vocal, ambas se unen formando un diptongo y formando una sola sílaba. Se llama sinalefa. Bueno, tenemos aquí un cuadro en el que os explicamos cómo aplicar esta sinalefa y cómo también aplicar el tema de las palabras agudas y esdrújulas. Lo leéis detenidamente, veis los ejemplos y vamos a pasar a ver el siguiente punto. Este punto trata sobre la rima. La rima es la repetición de sonidos que se da a partir de la última vocal acentuada o vocal tónica. Bien, la rima puede ser consonante, que es cuando se repiten todos los fonemas, vocales y consonantes, y puede ser también asonante, cuando solo se repiten las vocales. La consonante tenemos un ejemplo en la página 18. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas de miel. Como veis, se repiten todas las fonemas, vocales y consonánticos a partir de la última vocal acentuada, ¿vale? Pues eso se llama rima consonante. La rima asonante, tenemos un ejemplo de ella en la página 19. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca. Las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura. Por ejemplo, ese busca y ese dura solo repiten los fonemas vocálicos, la U y la A. Por eso es una rima asonante. Bueno, también vemos que hay versos sin rima, a los que llamaremos sueltos, si se producen en poemas, alternando con otros que sí que riman, o blancos, si en poemas que están sujetos a normas métricas, son aquellos en los que ningún verso rima, ¿vale? O sea, sueltos son los que riman entre otros, o sea, no riman, pero entre otros que sí lo hacen, y los blancos son aquellos en los que ningún verso rima. Es fácil, ¿vale? Bueno, aquí os dejo una práctica para que la hagáis en casa. Pobre limonero de fruto amarillo, cual pomo pulido de pálida cera, qué pena mirarte, mísero arbolillo, criado en mezquino tonel de madera. Bueno, es una poesía de Antonio Machado y os he dejado aquí la solución. Si queréis, lo que podéis hacer es copiarla en un cuaderno y hacer un poquito ese análisis de la rima, de si es arte mayor o arte menor, que veremos ahora, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la solución, lo hacéis en casa y comprobáis si lo habéis hecho bien. Versos de arte mayor y arte menor. Vamos a ver en la página 20, según el número de sílabas, los versos pueden ser de arte mayor o arte menor. Se consideran versos de arte menor aquellos que miden como mucho 8 sílabas, es decir, que tienen 2 si son bisílabos, que tienen 3 si son trisílabos, 4 si son tetrasílabos y así hasta 8, ¿vale? Los versos de arte menor se representarán con una letra minúscula al final del verso, ¿vale? Como os ponemos en el ejemplo, entre pardos nubarrones pasando a la blanca luna. Pues como veis tiene 8 y a continuación se pone la rima A, suelto si es un guión, y A, ¿vale? Ahora vemos los versos de arte mayor, que son aquellos que miden 9 o más sílabas. 9 eneasílabos, 10 decasílabos, 11 endecasílabos, y así os ponemos ejemplos hasta los heptadecasílabos, perdón, que son de 17 sílabas. Bueno, los versos de arte mayor se representan con mayúsculas. Cabe la vida entera en un soneto, empezando con lánguido descuido y apenas iniciado ha transcurrido la infancia imagen del primer cuarteto. Bueno, como veis, a continuación se marca la rima y se pone las sílabas más E en mayúscula
el verso que rima con el siguiente. A, B, B, A sería en este caso, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora un poquito el tema de las estrofas. Como vemos, los versos se agrupan y se van combinando formando unidades mayores que se llaman estrofas. Las estrofas se clasifican por número de versos que contienen. Puede contener un número fijo de versos o un número variable. Vale, os dejamos a continuación una especie de guión o de esquema en el que vemos que hay estrofas de 2 versos que se llaman pareados y tenemos ejemplos de ello en el temario, los tercetos, que serían 3 versos, los cuartetos de 4 y las cuartetas, el soneto, que es uno que nos interesa porque son 2 cuartetos más 2 tercetos, y no aparecen aquí en este cuadro, pero sí aparecen en nuestro libro tanto el romance como la cuadernavía. El romance sería esa serie indeterminada de versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas, con rima asonante en los pares y sueltos los impares. Y también la cuadernavía, que son estrofas de 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, ¿vale? Bueno, son fáciles de identificar porque son 2 tipos muy característicos. Entonces, aunque no aparezcan en nuestro esquema de pantalla, tenemos que saber que existen y si nos lo preguntan, pues tenemos que saber identificarlos, ¿vale? Porque son, como os digo, muy característicos. Vale, vamos a ver ahora la obra literaria y su lenguaje. El siguiente punto del tema en la página 29. Tiene como finalidad la obra comunicarse con el lector, es decir, su fin último es dar a conocer al lector pues, una serie de acontecimientos, de ideas, etc. Esto lo hablábamos al principio del tema. Se llamará fondo, que es una de las partes de la obra literaria, a los sentimientos, las ideas que hay en la obra, que están al fondo, digamos, ¿no? Se llamará forma a las palabras, giros sintácticos, etcétera, con las que se envuelve la idea o fondo de la obra. Bien, nos podemos preguntar por la significación de estos 2 conceptos. Bueno, una obra literaria es una creación artística que tiene como finalidad comunicar, como decimos, y producir goce estético, es decir, provocar una belleza o crear belleza. A partir de aquí, bueno, pues vemos los puntos, el aspecto sociológico de la obra literaria, lo leemos, ¿vale? No lo vamos a revisar porque es simplemente leerlo. La crítica literaria, bueno, pues también tenemos que saber lo que es. Y vamos a caer directamente y a detenernos en los factores básicos de toda obra literaria. Van a ser 3. El asunto es el primero, es el motivo que el autor tiene para argumentar y elaborar su texto, ¿vale? Suele proceder de la realidad que rodea al lector. Bueno, os tenéis que quedar con la definición básicamente, ¿vale? El tema será la idea esencial de la obra que refleja la visión del mundo que tiene el autor, ¿vale? Y luego las técnicas, son los elementos lingüísticos que utiliza el autor y pueden ser, por ejemplo, usar diferentes ritmos, personajes, el momento histórico, etc. Son las técnicas narrativas que llamamos. Si comparamos el lenguaje literario con el científico, por ejemplo, veríamos que el primero es plurisignificativo, el literario, mientras que el científico tiene un único significado. Vale, esto nos lleva directamente al punto de la página 31. El término plurisignificativo se refiere a la multivalencia o a los diferentes significados que tienen las palabras de un texto literario, que dicen más de lo que parecen decir a menudo, ¿no? La estilística será el análisis de la relación existente entre contenido semántico y recursos formales del autor, ¿vale? Bueno, todo esto no hay que aprenderse de memoria, simplemente verlo un poquito, saber de qué estamos hablando. Y pasamos al siguiente punto, en el que vemos las épocas literarias. Las obras se clasifican de muchas maneras, por ejemplo, según épocas y movimientos, ¿no? Según géneros literarios y según países o regiones. Si hablamos de la primera clasificación, distinguiremos 4 grandes épocas de la historia: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Contemporánea. Tenemos un cuadro en pantalla que lo hemos extraído de vuestro temario de la página 36, donde viene un poquito el resumen de lo que sería cada edad o época literaria, que coincide con las épocas históricas, ¿vale? Os hemos separado detenidamente pues desde la Edad Media, que bueno, pues es donde empiezan a aparecer los primeros textos escritos y que vamos a estudiarlos. Después tenemos la Edad Moderna con el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración, y luego en la Edad Contemporánea Romanticismo, Realismo, Modernismo y luego las generaciones del 98 y del 27 y la Edad Postmoderna, Postcontemporánea, ¿vale? Bueno, pues con eso digamos que simplemente tenéis que leerlo, tener un poquito claros dónde está cada época y en qué año se sitúa, porque luego en los temas que vienen después
las vamos a estudiar. Entonces, este cuadro siempre tenéis que tenerlo presente. Por último, veremos los géneros y subgéneros literarios, solamente en la página 37. Se llaman géneros literarios a los grandes grupos en los que se clasifican u ordenan las obras literarias según la finalidad que tengan. Pueden ser géneros mayores, épica, lírica o dramática, o géneros menores, oratoria, historia o didáctica. Los géneros mayores, que son la épica, lírica y dramática, se transmitían de forma oral normalmente, se recitaban o se cantaban y empleaban el verso en lugar de la prosa, porque era más fácil de memorizar. Desde la invención de la imprenta, la épica y la lírica se transmiten ya mediante el texto escrito, mediante libros. Solamente la lírica utiliza el verso hoy en día, ya ni siquiera el teatro utiliza el verso. Bueno, pues también como antes tenemos un cuadro que es pues muy ilustrativo de los géneros literarios separados en mayores y menores y de cada uno de los subgéneros que encontramos en estos géneros literarios. Por ejemplo, los épicos en prosa pueden ser el cuento y la novela, y en verso serán la epopeya o el cantar de gesta. Así también tenemos los dramáticos, los didácticos, etc. Bueno, lo leéis igualmente y aunque de momento no lo vamos a aprender todo de memoria, sí que es conveniente tener este cuadro delante porque va a pasar como con el otro, que a continuación, las siguientes semanas, veremos las diferentes épocas literarias y veremos también los diferentes géneros. Entonces tenemos que saber muy bien dónde se ubica cada género y cada época literaria. Pues nada, con esto hemos terminado, espero que os haya servido de ayuda y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis, me hacéis la consulta. Gracias.